características clínicas y de laboratorio, por eso es que ven aquí, pues, representado las tres enfermedades mutuamente eh, compartiendo espacio entre ellas porque se parecen mucho. Y vamos a utilizar un caso clínico que demuestre, ¿verdad?, que este paciente que está en pantalla aquí ahorita en el caso clínico es un paciente que puede tener cualquiera de esas tres enfermedades. Paciente de 46 años, historia de 2 meses de cansancio progresivo y ya más reciente lo lleva al hospital de fiebre, moretones y sangrado gingival. No tiene antecedentes médicos importantes, no toma una medicina en casa, al examen estaba pálido, tenía quimosis aislada y petequias también. Y el hemograma, como ven, tenía pancitopenia, hemoglobina 7.2, 2100 blanco, neutrófilos 21%, la plaqueta en 8000. El resto de los exámenes de sangre, urinalis y eso estaba normal. Ahora, claro, la pregunta es, ¿por qué usted, doctor, dice que este paciente puede tener cualquiera de las tres enfermedades con esta data? Bueno, si seguimos la primera diapositiva, vemos que evidentemente las tres están relacionadas, así que es por eso, pero ¿por qué no? Porque primero que todo, las tres pueden cursar con pancitopenia. Y recuerde que pancitopenia se define como disminución de las tres series, o sea, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Aparte de eso, las tres son enfermedades que afectan las células hematopoyéticas y los síntomas y signos son por ende similares, porque si el paciente tiene anemia, puede tener síndrome anémico, si el paciente tiene neutropenia, va a tener infecciones, y si el paciente tiene trombocitopenia, el paciente puede tener sangrado. Así que el paciente que vino, el caso clínico que presentamos tenía datos de síndrome anémico, tenía fiebre y también tenía hemorragias cutáneas. Recuerden que, de nuevo, la pancitopenia o se define como disminución de las tres series celulares, y como ven a la mano derecha, hay causas tanto benignas como malignas y en general se dividen en hereditarias y adquiridas. Y como ven aquí en la diapositiva, la mayoría de las causas de pancitopenia son adquiridas, son pocas las que realmente son hereditarias, como Wiskott-Aldrich, anemia Fanconi, por mencionar algunas. Otra cuestión importante que tenemos que entender de las pancitopenias es que las pancitopenias, su origen anatómico puede ser en la médula o puede ser fuera de la médula. Si ven aquí a la mano derecha, todas estas son causas intramedulares, que incluye, como lo acabo de mencionar, causas benignas y causas malignas. En cambio, las extramedulares pueden ser, por ejemplo, raro en sangre periférica, pero puede ser sobre todo en el vaso, ya sea por destrucción o por secuestro o redistribución. También porque recuerden que el vaso, por lo menos en el caso de las plaquetas, un tercio de ellas están, o 30% de ellas normalmente están en el pool de circulación en el vaso. La otra razón es que, como dije, estas tres enfermedades afectan a las células STEM, a las células sanguíneas, la hematopoiesis, que es el proceso de formación de las células sanguíneas. Recordar un poquito de hematopoiesis. La hematopoiesis tiene dos características. La primera de ellas es que es un proceso jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes lo ven de arriba a abajo, de arriba hacia abajo, va creciendo el número de células, es decir, hacia arriba va disminuyendo. Si lo pongo una analogía, esto sería una familia, ¿ok? Esta sería como la abuela, esta sería la mamá embarazada, esta sería la mamá de la serie mieloide, esta sería la mamá de la serie linfoides, y aquí van ya otras mamás, y estos por acá abajo son los hijos. Y los hijos, cuando ya están maduros, salen a la sangre periférica y circulan, que es lo que vemos en el hemograma. Entonces, la otra característica de la hematopoiesis es que está compartamentalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que para efectos de enseñanza, este esquema que está aquí, ¿verdad? Y lo pongo aquí también, aquí abajo, está dividido la hematopoiesis en tres compartimientos. El primero, el de las abuelas, es el compartimiento STEM. El subsiguiente, que ya incluye mamás embarazadas, sería el compartimiento progenitor. Y por último, ya las maduras, ¿verdad? O en proceso de maduración, sería el compartimiento precursor. Y la última característica por la cual el paciente podría tener cualquiera de estas tres enfermedades es porque el paciente tiene síntomas asociados con el trastorno hematopoyético. De nuevo,
Síndrome anémico por anemia, cansancio, debilidad, fatiga, taquicardia, infecciones por neutropenia, o sea, el paciente tenía fiebre, y sangrado por trombocitopenia. Yo aquí puse en rojo algo que es importante porque cuando ustedes sean internos o médicos generales, ustedes tienen que estar pendientes de estos signos. No manden estos pacientes para la casa, por favor. Si usted tiene un paciente con pancitopenia o alguna citopenia, ¿verdad? Por ejemplo, una anemia muy profunda que le está causando datos neurológicos como mareo, perdió el conocimiento, síncope, etcétera, o síntomas cardiopulmonares, dolor en el pecho, dificultad para respirar, ese paciente hay que hospitalizarlo y lo más seguro es que va a requerir una transfusión. Igualmente la neutropenia febril, si ustedes ven que hay un paciente con fiebre, le dice vengo por fiebre, le toman un hemograma y resulta que tiene una cuenta absoluta de neutrófilos por abajo de 1000 o a veces hasta menos, sobre todo mientras más profunda peor, tampoco manden ese paciente a la casa porque son pacientes que se complican rápido. Igualmente, si el paciente tiene un sangrado activo, ya sea mucocutáneo, por ejemplo, epistaxis, gingivorragia, sangrado transvaginal, o este paciente que, por ejemplo, tenía quimio, ese paciente no lo manden a la casa porque ese paciente probablemente va a requerir transfundirle plaquetas. Y eso es lo que tenía este paciente que estamos viendo en cuestión, un paciente que no se puede mandar para la casa, hay que hospitalizarlo inmediatamente. Entonces, hecho esta breve introducción, vamos a hablar, ¿verdad?, de por qué este paciente podría ser cada una de estas enfermedades. De manera que es evidente que tenemos que hablar, por ejemplo, de la generalidad de la enfermedad, algo de la epidemiología, la sospecha clínica, la fisiopatología, el diagnóstico, algo de tratamiento y algo de complicaciones. Bueno, la anemia plástica, vamos a empezar por la anemia plástica, es una enfermedad que es benigna, es cierto, porque no es un cáncer, pero, ojo, tiene el potencial de matar a un paciente, porque como acabo de mencionar, un paciente puede morir de una hemorragia, puede morir de un shock séptico, o puede morir, por ejemplo, por un síndrome anémico muy severo que le cause, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio. No son comunes, realmente es bastante raro. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los estudios epidemiológicos vienen de Oriente. Es preferentemente una enfermedad de adultos jóvenes. La mitad de los casos están distribuidos en las primeras 3 décadas. Ya de ahí el restante 50% de la siguiente década. O sea que no es que no se pueda ver un adulto mayor con anemia plástica, pero una pancitopenia, un adulto mayor es distinto a una pancitopenia, un adulto joven también, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de síndrome mielodisplásico. Ahora, hay una cosa que también a veces yo creo que los nombres a veces están mal puestos, porque por ejemplo, anemia plástica, cualquiera piensa que este paciente nada más tiene anemia, eso no es cierto. Así que por eso es que el término puede resultar confuso, porque estos pacientes no solamente tienen anemia, sino pancitopenia, como ya hemos definido, pero también tienen neutropenia y trombocitopenia. Pertenece a los síndromes de falla medular y por definición, y como veremos en el diagnóstico, es una pancitopenia con médula ósea hipocelular. Los síndromes de falla medular, hay que entender que falla medular no es sinónimo de aplasia. Los síndromes de falla medular son los que están señalados aquí a la mano derecha y como ven pueden ser hereditarios, ya hemos mencionado algunos, como por ejemplo anemia Fanconi, etcétera. Pero en el caso de la clase de hoy, si ven, vamos a hablar de anemia plástica, síndrome mielodisplásico y hemoglobinuria paroxística nocturna. Todos son causas o pertenecen al diagnóstico diferencial de la falla medular de manera adquirida. Y también otra cosa también que debemos mencionar es que las fallas medulares no necesariamente son sinónimo de hipocelular. No quiere decir necesariamente que hay hipoplasia. Pueden haber otros tipos de fallas medulares, como los síndromes mielodiplásicos que no cursan con hipoplasia. Sin embargo, la anemia plástica sí es un caso de falla medular hipoplásica o hipocelular. ¿A qué me refiero con esto? Si lo vemos aquí en la diapositiva, si yo hago una médula ósea, ¿verdad? La celularidad de esta puede ser en general de 3 tipos, o sea, puede ser 3. La médula puede estar muy llena de células, la médula puede estar en cantidad normal de células, o la médula puede estar disminuida su cantidad de células, o sea, hipocelular. Este criterio, esto que está aquí sería como la casita. Esto sería aquí adentro, por ejemplo, la sangre, que es la médula rodeada de hueso. El espacio que la recubre es el hueso. Y aquí vemos una sola célula.
Lo puse en amarillo para denotar que es grasa y por eso ustedes ven que las médulas hipocelulares se caracterizan por más grasa y menos células. Viceversa, las médulas hipercelulares son rojas, hay muchas células, hay menos grasa y hay más células. En pocas palabras, hombre, recuerden que la célula, la médula, mucha gente se chupan el huesito y a veces yo le digo a los pacientes, mira, tengo que hacerte un examen del tuétano. Para los que son del interior, bueno, ya ustedes probablemente no se acuerdan de eso, pero probablemente aquí está la licenciada que sí se acuerde de lo que es el tuétano. El tuétano es la médula ósea, el término vulgar que utilizamos para denotar que es la parte central del huesito que mucha gente se lo chupa. La gente se lo chupa porque eso tiene mucha grasa, la grasa es energía. Así que estas células que están aquí adiposas le dan energía a las células que están creciendo. Es como si yo les digo y que ven acá, yo les voy a traer, como si trajera como 20, por decir algo, ¿no? Porque le está haciendo propaganda, tríos Big Mac, ¿verdad? Y se quedan ahí, la energía se queda ahí, nadie la usa, y el único que se la come deja un montón ahí. En cambio, si yo tengo un montón de ustedes hambrientos en el salón, probablemente tengan hambrientos ahorita, ¿qué, doctor? ¿Y qué trae? Y les llevo y que un solo trío, dos tríos para este montón de gente, sacado de una vez la energía. Así que por eso es que tú vas a encontrar una relación inversa entre la cantidad de células adiposas y la celularidad. Y es un término, perdón, para finalizar con esta diapositiva, el término, o mejor dicho, la celularidad es un concepto que lo da el patólogo, no lo doy yo al hematólogo porque yo veo el aspirado, o sea, la sangre, yo veo las células estas que están aquí, pero el patólogo ve todo el cuarto, todo el cuartito este, de manera que eso por eso que la mayoría de las veces hacemos aspirados y biopsia conjuntamente porque interesa también ver la arquitectura. Ahora, en la anemia plástica, ¿por qué falla la médula? ¿Y por qué está hipocelular? Bueno, la médula falla primero que todo porque las células hematopoieticas son destruidas por un ataque inmune, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la médula está hipocelular porque afecta al compartimento STEM, no hay células STEM. Si usted no tiene abuela, no tendrá madre. Si usted no tiene madre, no tendrá hijo. Si usted no tiene hijo, no tendrá glóbulos rojos, tendrá anemia, tendrá neutropenia y tendrá trombocitopenia y tendrá linfopenia, es decir, tendrá pancitopenia. Así de sencillo esta enfermedad en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que destruye, como dijimos anteriormente, las células STEM? Bueno, la enfermedad tiene una base inmunológica. De hecho, los primeros estudios que vieron esta posibilidad y otros también en trasplantes, fueron los estudios en pacientes con hepatitis viral de tipo no A, no B, no C. El modelo es el que está señalado aquí a la mano derecha. Hoy día sabemos que hay una célula presentadora de antígeno que presenta un antígeno. Puede ser, por ejemplo, un pedazo de proteína del virus, por ejemplo, u otro antígeno, que esto es lo difícil muchas veces de saber cuál es este antígeno que estimula, ¿verdad?, a linfocito T, a la expresión genética del interferón gamma, que es lo que ven aquí en esta diapositiva. El aumento de la expresión del interleuquina, perdón, del interferón gamma y lleva a su vez a la expansión de los linfocitos T y a la liberación de interleuquina 2, de manera que eso causa la expansión clonal de los linfocitos T. Los linfocitos T, esto entonces liberan interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Cada uno de ellos se une a sus respectivos receptores, como ven aquí, por ejemplo, el interferón gamma tiene su propio receptor. Está también importante y el factor de necrosis tumoral alfa, y también importante está el ligando FAS, que se une a su receptor, el receptor FAS. Y por último, o mejor dicho, dentro de la célula esto provoca una señalización que llega hasta el núcleo y finalmente la muerte de la célula se provoca por aumento de producción de óxido nitroso, expresión del factor de transcripción ELF2 y la activación de la vía inflamatoria JAK2, que entonces conduce a apoptosis, muerte de la célula hematopoietica STEM, y por tanto, de nuevo, si no tienes mamá, no tienes abuela, no tienes mamá, no tendrás ninguna de las otras células. En cuanto a las presentaciones clínicas, bueno, estos pacientes, como es un fallo medular, o sea, tema intramedular, el paciente no va a tener síndrome anémico por anemia, infecciones por neutropenia o sangrado. Puede tener una o puede tener varias. Algo importante que tienen que tomar en cuenta es que salvo por estos hallazgos, por ejemplo, tú puedes encontrar petequia al examen físico, equimosis, pero si tú te encuentras un paciente con ganglios, hepatoesplenomegalia, entonces duda que pueda ser una anemia plasia o pueda ser una plasia o una falla medular por otra razón. Pero no es la anemia plásica de origen inmunológico que estamos viendo en esta clase. Puede haber muchas otras causas
de aplasia. No sé si en la diapositiva las captaron, pero puede ser, yo por ejemplo, si yo le doy quimioterapia a un paciente, yo puedo producir una aplasia transitoria y atrogénica, porque la quimioterapia también va a pegarle a la formación de los elementos sanguíneos. Y igual, si le dan, por ejemplo, radioterapia a un paciente, una infección viral puede producir también una aplasia. Hay virus que te pueden producir aplasia, hay químicos que pueden producir aplasia, así sucesivamente. Pero la anemia plástica que estamos viendo es una anemia aplásica de origen inmunológico que no sabemos realmente, y por eso antes la clasificaban como idiopática, para decir que, bueno, no sabemos por qué es que ocurre este ataque inmune, ¿no? Y realmente sigue siendo un poco así. Hay muchas hipótesis, pero no vamos a entrar en tanto detalle porque yo creo que no es tampoco el objetivo. Además, adelante, si usted quiere ser hematólogo, bueno, podemos hablar un poco de las hipótesis que hay de eso. Y en los laboratorios, bueno, como probablemente se están dando cuenta, esto es una enfermedad bien straightforward, es decir, tienes una médula vacía, vas a tener pancitopenia, tienes pancitopenia, vas a tener manifestaciones clínicas de laboratorio fáciles de observar, porque, por ejemplo, vas a tener disminución de la hemoglobina, de los glóbulos blancos y las plaquetas. Asociado puedes tener volumen corpuscular medio de Asia normal o alto, es decir, puede haber macrocitosis. El RW, o sea, el índice de distribución eritrocitaria está normal, es decir, esto es una pancitopenia sin anisocitosis. Los reticulocitos van a estar bajos porque evidentemente los reticulocitos, no sé si ya dieron esa clase, pero los reticulocitos para nosotros representan las células que nos dan el grado de función de la médula ósea. Si yo tengo una médula vacía, no voy a tener reticulocitos, no voy a tener reticulocitos, lo voy a tener bajo. Y este es el rango normal, así que muy probablemente voy a encontrar un paciente en 0.5 o menos de 0.5. Y la otra cosa importante es el frote de sangre periférica. Yo me voy a sentar en un frote de sangre periférica, una anemia plástica, no a buscar cosas, sino a descartar cosas, que no es lo mismo ni se escribe igual, porque lo único que debo encontrar es citopenia, no debo encontrar más anormalidades. Por eso que si yo reviso el frote y comienzo a ver que por ejemplo tiene blasto, tiene displasia, yo digo, esto probablemente es otro diagnóstico y no una anemia plástica. Ahora, ¿cuál es el contexto clínico y de laboratorio que nos hace sospechar un paciente? Es decir, ¿cuál es el típico paciente o la típica presentación? Es la que está señalada aquí. El paciente adulto joven, como vimos en la epidemiología, afecta principalmente a las primeras 3 décadas, con síntomas, ¿verdad? Por el tema medular, anemia, infecciones o sangrado. No debe tener otros datos físicos y al laboratorio tiene pancitopenia con BCM normal alto y reticulocitos bajos y un frotis sin otro hallazgo. Ese es el picture, o sea, el cuadro más característico que donde tú lo ves y dices, esto probablemente es una anemia plástica. Entonces, ¿cuáles metodologías vamos a utilizar para llegar al diagnóstico? Bueno, si es una enfermedad de la médula que afecta a las células STEM, voy a tener que hacer un aspirado de biopsia de médula ósea para ver cómo está y ver, porque ya entenderán que le estoy diciendo que la médula está vacía. Así que si yo estoy sospechando que es una anemia plástica, digo, bueno, debo encontrarme en la biopsia hipocelularidad. Y además de eso, hay que hacer estudios de citometría de flujo para descartar hemoglobinuria paroxística o clones de hemoglobinuria paroxística nocturna que pueden tener interés a futuro con el paciente. Así que ya aquí, por ejemplo, lo menciono, la anemia plástica y la hemoglobinuria paroxística nocturna son dos enfermedades interrelacionadas entre ellas. O también me puede servir la citometría de flujo hoy día para detectar clones de células anormales, como puede ser que un paciente con mielodisplasia, que no es lo típico, se presente con aplasia y no con una médula hipercelular, como vamos a ver más adelante. O sea que puede ser un síndrome mielodisplásico con médula ósea hipocelular, que eso vamos a ver más adelante. Entonces, en el aspirado y biopsia, ¿verdad? Lo que voy a hacer es evaluar citología. ¿Qué hago con la citología al evaluar las células? Evalúo la morfología y hago conteo. Y además de eso, como dije, la biopsia anteriormente, la biopsia va a ser útil para evaluar la celularidad. Es decir, el patólogo, cuando vea el hueso, cuando lo descalcifique, lo corte y lo tiña, me va a decir, oye, mira, si eso está todo vacío, la médula de ese paciente, o me va a decir, hey, no, mira, está normocelular, o me puede decir, hey, mira, no, está hipercelular. Si me dice que está hipercelular, yo digo, no, esto no es una anemia plástica, imposible, no puede ser una anemia plástica. Entonces, como mencionaba, la citometría de flujo también es importante para descartar clones HPN y otros tipos de clones, por ejemplo, que el paciente pueda tener un síndrome mielodisplásico con médula ósea hipocelular.
Recuerden que la citometría de flujo es una técnica basada en principios físicos de la luz que utiliza anticuerpos monoclonales marcados con fluorógenos, que son los que van a emitir la luz de distintos colores, y estos anticuerpos monoclonales se van a unir a sus respectivos antígenos. ¿Cuáles son estos antígenos? Los clusters of differentiation, que los podemos encontrar en la superficie o intracelulares. Esos son los famosos CDs, no los CD de música, sino clusters of differentiation. Ok, y esta técnica, como dije, ya mencionado, se usa para detectar clones de células HPN o poblaciones clonales aberrantes como mielodisplasia. ¿Cómo se hace el diagnóstico final de anemia plástica? Bueno, el diagnóstico final lo hace el patólogo. Tengo que tener entonces pancitopenia más una médula ósea hipocelular. El patólogo, si me dice que tiene menos del 30%, entonces ya yo sé que este paciente, esto lo más seguro es que este es el diagnóstico. Pero aparte de eso, yo como hematólogo también tengo que descartar que no haya displasia, que no haya blasto, y el patólogo me va a decir también que no hay fibrosis o no hay células foráneas, porque puede ser, por ejemplo, un cáncer metastásico como mama, próstata, etcétera, que pueda estar infiltrando. Entonces, si lo vemos aquí a mano derecha, ¿verdad? La foto que está aquí, la de la mano izquierda corresponde a una médula normal y la de la mano derecha corresponde a una médula de un paciente con anemia plástica. Si lo ven aquí, ¿verdad? Aquí está el cuartito, aquí están los distintos espacios y estos puntitos azules que ven por aquí son las células hematopoyéticas, sobre todo las del compartimiento precursor, que son las más abundantes. Y los espacios en blanco es la grasa, o sea, las células adiposas, ¿no? Ustedes ven que la celularidad está normal. Sin embargo, si ven esta aquí a la mano derecha, ven que casi todo es blanco. Apenitas por aquí hay unos focos hematopoyéticos aquí y otros focos hematopoyéticos acá, pero de nuevo, el patólogo tiene fórmulas para calcular esta celularidad y decirnos que globalmente esto corresponde a menos de 30%. Una vez que tengo ese diagnóstico, ¿verdad? Debo definir la severidad de la anemia plástica para entonces definir también el manejo. La anemia plástica, como lo ven aquí a la mano derecha, ¿verdad? Tiene tres categorías de severidad: severa, muy severa y moderada. La severa es aquella que tiene, todas tienen celularidad menos de 30%, y la severa es aquella que tiene dos de estos tres criterios, que son neutrófilos absolutos entre 200 a 500, recuento plaquetario menos de 20.000, cuenta reticulocitaria menos de 40.000. Y la muy severa puede ser lo mismo, excepto que si tiene los neutrófilos absolutos por debajo de 200, ya es muy severa. Estos dos pacientes son una urgencia y hay que tratarlos porque estos pacientes difícilmente van a revertir y va a haber que darles tratamiento. En cambio, estos pacientes a veces los podemos observar a ver si revierten, porque hay pocos casos reportados que puedan revertir espontáneamente. Y los criterios son, bueno, que no cumplan ninguno de los criterios que están mencionados arriba para anemia plástica severa o muy severa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el paciente? Bueno, como ven, el tratamiento, en el algoritmo, el tratamiento es muy dependiente de la edad. Dependiendo si el paciente tiene menos o más de 40, 45 años, el tratamiento de elección es el trasplante halogénico de células hematopoyéticas, es decir, entre hermanos idénticos. Si el paciente tiene más de 50, 40, 45 años, es preferible no trasplantarlo porque lo podemos entonces someter a un tratamiento que lo puede matar. Si el paciente tiene, por ejemplo, entre 20, o sea, está rayando los 50, hay centros que tienen experiencia y a veces se aventuran a trasplantar a estos pacientes. Y si tiene más de 50 años, como ven aquí, estos pacientes no son candidatos a trasplante. Por tanto, si el paciente no es candidato a trasplante, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer si esto es una enfermedad que tiene una base inmunológica? Voy a dar un tratamiento inmunosupresor, es decir, tengo que dar un tratamiento que le suprima el ataque de los linfocitos T que vimos a las células hematopoyéticas. Así de sencillo el razonamiento del tratamiento en estos casos. De hecho, el trasplante de células hematopoyéticas, los que roten conmigo el Santo Tomás, yo les hablo de esto un poco, ¿verdad? Veremos que es una forma de terapia inmune, porque lo que hacemos realmente con el trasplante es una forma de terapia inmunológica para curar a los pacientes. Entonces, en cuanto al pronóstico, si lo ven aquí, le va a ir mejor a la larga a los pacientes que reciben trasplante. Por eso es que este es el tratamiento de elección. Pero, como acabamos de ver, no todos los pacientes son candidatos. Puede que no sean candidatos sobre todo por la edad, pero también puede que no sean candidatos porque, a pesar de que tengan hermanos, no son idénticos. Y si no son idénticos, se fregó el paseo, al menos que pueda hacer, por ejemplo, eso también lo podemos hablar en la clase de trasplante, al menos que le pueda hacer, por ejemplo, un haploidéntico, una cuestión de estas. Pero ciertamente
Estas curvas demuestran por qué el tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea. Ahora, la gráfica del tratamiento inmunosupresor no es nada tampoco despreciable, es bastante buena, ¿verdad? Tiene sobrevida bastante buena. Así que, y también otra cosa importante, si lo ven aquí, sobre todo en los primeros meses, ¿verdad? Quizá la mayoría de los pacientes con trasplante mueren en estas etapas porque, como mencioné, es muy tóxico. Entonces, los que sobreviven, ya entonces sí siguen vivos con un buen chance de curación a la larga. ¿Cuáles son las complicaciones de la anemia aplásica? Bueno, una es que, y lo veremos cuando hablemos de HPN, para abreviarlo, porque ya estoy cansado de decir la hemoglobina paroxística nocturna, pues se me enreda la lengua, la verdad, ¿verdad? Pero para abreviarlo HPN, vamos a ver más adelante que estas dos enfermedades están interrelacionadas. Y hay pacientes que los puedes curar de la anemia plástica, pero sobrevive el clon de células HPN y a la larga esas células también pueden volver a causar problemas en el paciente. Otra cuestión también, y lo vamos a ver también en la clase de leucemia aguda y hoy en la de mielodisplasia, es que estos pacientes también pueden complicarse a mielodisplasia o leucemia aguda, sobre todo aquellos pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor. Es decir, eso es otra ventaja también del trasplante de médula ósea. ¿Alguna pregunta aquí con la anemia plástica? Yo quería primero preguntarle es que usted mencionó que falla medular no era lo mismo que a una anemia plástica, ¿verdad? Si puede volver a repetir esa diferencia, porque no me quedó como claro. Bueno, las fallas medulares, déjame ver si te lo pongo por acá. Falla medular, como la palabra lo dice, es una falla de la médula. Una falla de la médula puede ser hereditaria o puede ser adquirida. En el caso de la anemia plástica, la falla es hipoplásica, es decir, porque como te expliqué, no tiene células de stem, pero como vamos a ver, por ejemplo, en los síndromes mielodisplásicos, la fisiopatología es distinta y tú vas a tener una falla medular con médula hiperplástica, que es la diapositiva que está aquí. Es decir, el término falla medular, en pocas palabras, incluye a la anemia plástica, pero lo contrario no es cierto. Es decir que tengo anemia plástica es igual a falla medular, bueno, sí, pero sí, correcto, anemia plástica es igual a falla medular, pero falla medular no es igual a anemia plástica. ¿Me expliqué? Ok. Es decir, o sea, la falla medular lo comprendo como lo que ya hay como un desorden en la función de la médula, pero no por, en este caso, anemia plástica. O sea, anemia plástica ya es la fisiopatología de fondo, por así decirlo, ¿no? Sí lo entendí. Es una de las causas de falla medular. Ajá, ok. Y, Todo este, esto que está aquí te puede causar falla medular. ujú, Y entre esas está la anemia plástica. Aquí está, ¿eh? ok, vale. ¿Sí? Gracias. Ok. Ujú. Profe, yo ¿Otra tengo una pregunta? pregunta. Sí. ¿Qué tanta gente muere cuando reciben el trasplante o el tratamiento? La tasa de mortalidad. Mira, la tasa de mortalidad por anemia plástica no la recuerdo exactamente, pero en general los trasplantes halogénicos son más tóxicos que los autólogos, porque esos pacientes hay que darles terapia inmunosupresora y pueden morir también de complicaciones infecciosas más frecuentes que los pacientes. O sea que, en general, un trasplante autólogo anda una tasa de mortalidad entre 1 a 5% más o menos, mientras que un halogénico te puede estar rondando una tasa de mortalidad entre 10, 15, depende de los centros también, a 20%, ¿no? O sea que es bastante alta si la comparas con autólogo. Anemia plástica específicamente, no recuerdo ahorita exactamente, no tengo ese dato, pero puede que esté por ahí, porque en general eso es más o menos las figuras que sí te puedo decir con certeza. O sea, no sé anemia plástica si está tirando hacia 10% o hacia 20%, no tengo ese dato conmigo aquí ahorita. Pero sí por eso es que tú ves que te mencioné que estos pacientes, la edad influye muchísimo, porque mientras más edad, mayor tasa de mortalidad. Mientras más joven, menos tasa de mortalidad. O sea que también tiene que tomar en cuenta eso para esa pregunta. Tiene que tomar en cuenta
en general también, o sea, tiene que tomar en cuenta el grupo etario que estás preguntando. Listo, gracias, profe. Yo también tenía una duda sobre la anemia displásica en cuanto a la terminología que usted La mencionó, anemia no era, aplásica, anemia ajá, que no era, plástica, no anemia displásica. ajá, anemia plástica, que no era lo más correcto porque en realidad era una pancitopenia. Entonces, ¿cuál Claro. sería un término correcto para referirse hacia la anemia Ah, aplásica? jodido. Chuleta, eso es como si tú me preguntas cuando te da la clase de leucemia qué significa sangre blanca o anemia sin sangre. Anemia. An es sin, emia, sangre. Entonces ya te das cuenta que anemia también está mal puesto. Leucemia también es un término mal puesto. No sé, convérsate eso con la gente que le puso los nombres a esas enfermedades. Yo ahí no te puedo ayudar en eso. Está duro. Si no, nos van a acusar de herejes, nos van a decir que somos herejes, nos van a mandar a crucificar. Yo no sé si alguien se atreve a cambiarle el nombre, pero lo que sí es cierto aquí entre nosotros es que está mal puesto. O sea, y digo, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, pero bueno, no sé si al día de mañana habrá alguien que se atreva a decir y que, hey, vamos a cambiarle el nombre a la anemia plástica, ya no vamos a poner anemia plástica, vamos a poner otro nombre. Ese es el nombre que se le puso cuando se, se descubrió por primera vez, que fue, dicho sea de paso, fue Paul Ehrlich en una embarazada. Sí, Así que gracias. tu pregunta es buena, pero chuleta, vamos a dejarla ahí mejor, la respuesta. Otra. Bueno, entonces seguimos con síndrome mielodisplásico, que es otra causa de pancitopenia también. Los síndromes mielodisplasicos son trastornos clonales. Cuando ustedes escuchan la palabra clonal en hematología, estamos refiriéndonos a maligno. En este caso involucra las células hematopoieticas stem y progenitora. Perdón. A diferencia de la anemia plástica, como ven aquí, ¿verdad? Afecta sobre todo a adultos mayores. La edad media de diagnóstico es 70 años. Por eso decía hace un rato, ¿verdad? En anemia plástica, que no es lo mismo tener una pancitopenia, un pelado de 20 años, que tener una pancitopenia de un señor de 70 años. En el señor de 70 años voy a pensar más en mielodisplasia que en anemia plástica. En el paciente de 20 años voy a pensar más en anemia plástica que en síndrome mielodisplasia. Definitivamente que es más común que la anemia plástica, 4 en 100.000, predomina en varones, excepto el síndrome 5, bueno, 5Q, le dicen Q, pero realmente es una P invertida que se da en mujeres, y tiene un curso heterogéneo porque realmente hay varias entidades dentro de una sola, y esta enfermedad se caracteriza por citopenias, en este caso puede haber pancitopenia, pero también puede haber anemia aislada, puede haber neutropenia aislada o puede haber bicitopenia, por ejemplo, anemia trombocitopenia, neutropenia anemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo importantísimo, ¿verdad? Es el riesgo de transformación a leucemia aguda. Si ustedes recordarán, nuestro presidente de la República esta enfermedad se hizo famosa, más vieja que andar a pie, pero bueno, como todo, ¿no? Ahora todo es moda y cosas, ¿no? Entonces ahora porque el presidente tiene síndrome mielodisplásico, ahora todo el mundo sabe síndrome mielodisplásico. Esa enfermedad es más vieja que andar a pie, yo no sé qué es lo que lo pongo la diapositiva aquí. Todas estas son causas de falla medular. La anemia plástica, los síndromes displásicos, que es lo que estamos viendo ahora, y la HPN son de las tres enfermedades que estamos viendo ahora que pertenecen a las causas de falla medular adquirida. Y en este caso, por eso también condiciona la pregunta, la falla medular no es aplásica, es decir, aquí no hay hipoplasia, sino más bien, como vamos a ver más adelante, la médula va a estar más bien es hiperplásica. De nuevo, esto sería, por ejemplo, una médula de un paciente con anemia plástica. Esto sería una médula de un paciente con síndrome mielodisplásico. Lo que más voy a encontrar aquí es un montón de células, ¿verdad? Y pocas células grasosas. ¿Se entendió ese concepto? Si te das cuenta, las dos son causas de falla medular, ¿ok? Pero en esta no hay células. En esta sí hay células. Claro, la pregunta que me hace ahora es, ay, doctor, pero entonces, ¿cómo así que hay bucocélulas? ¿No debería haber más células circulando? Ah, claro, inteligente pregunta. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y por qué falla la médula en este caso y por qué está hipercelular, doctor?
Yo entiendo que en anemia aplásica no hay células y bueno, no hay mamá, no hay quien dé a luz, bueno, se fregó el paseo. Pero ahora imaginemos esa misma analogía, ¿verdad? De la familia. Y aquí sí hay abuelitas y hay mamás, pero imaginemos ahora que estas mamás tienen problemas para embarazarse. Es decir, les cuesta trabajo embarazarse, o si se embaraza lo pierden in útero, o si se embaraza y logran parir, lo paren antes de tiempo, o si se embaraza y lo paren a tiempo, nacen con defecto y se mueren, o si logran nacer con defecto y viven, pasan a la sangre y esas células son morfológicamente anormales en la sangre periférica. Eso es lo que se llama displasia. Entonces aquí el mecanismo de la falla medular es distinto, porque aquí la falla medular ocurre porque esas células, ¿verdad? Como usé la analogía, se mueren prematuramente porque tienen problemas de diferenciación y sobre todo de maduración. Entonces, claro, la médula al no poderse embarazar vuelve, intenta, vuelve, intenta, vuelve, intenta y trata de parir de nuevo y trata de parir y trata de parir, porque la muerte prematura va a inducir a que busques embarazarte de nuevo, de nuevo, de nuevo. Eso es lo que se llama hematopoiesis ineficaz, de manera de que en este caso la falla medular está explicada por hematopoiesis ineficaz. ¿Se entendió ahora que vimos esta parte, la diferencia en la pregunta de lo que me hablaba hace un rato? Es decir, o sea, la falla medular por anemia plástica es porque el sistema inmune, pues por así decirlo, ataca a las abuelas y madres, pues, o las No, no células es del por sistema. así decirlo, no es por así decirlo, es así. Ok, pero en el síndrome mielodisplásico, el síndrome de falla medular es por un problema en la maduración. O sea, no es por... Correcto, correcto. Acuérdate siempre de la analogía de la familia que te dije. En una no tienes mamá, no tienes abuela, no tienes mamá. En la otra tienes mamá y tienes abuela, pero le cuesta trabajo embarazarse. Y si se embaraza, puede que se mueran in útero. Y si nacen, puede que se mueran recién nacidos. O si nacen y viven, son anormales. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Bueno, la respuesta a la pregunta es ¿por qué ocurre eso? La respuesta a la pregunta es esta. Es porque la base fisiopatológica de esta enfermedad es distinta. Esta es una enfermedad genética. Ojo que cuando yo hablo de genético y la gente a veces tiende a confundirse con el término de genético, piensan que de una vez hereditario. No, señor, genético no quiere decir hereditario. La mayoría de todos los cánceres tienen una base genética. Eso hoy día lo sabemos. O sea, que el cáncer es una enfermedad genética. Pero la mayoría de los cánceres ocurren porque los genes se dañan de manera por alteraciones del genoma que vienen de afuera, por ejemplo, por la comida, por la obesidad, por fumar, por tomar, por miles de cosas, medicamentos, etcétera, 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 infecciones virales, radiaciones solares, etcétera, etcétera, etcétera. Y apenas un 5 a 10% son hereditarios, que eso es algo también relativamente nuevo que estamos aprendiendo hoy día al cáncer. Pero bueno, regresando a los síndromes mielodisplásicos, los síndromes mielodisplásicos por ende son enfermedades que son consideradas un cáncer, porque afectan los genes del cáncer, son genéticas y afectan genes del cáncer. Y cuando hablo de genes del cáncer, estoy hablando de dos tipos de genes del cáncer, que no sé si lo habrán visto alguna vez, que son los oncogenes, que diríamos que son como los aceleradores del carro, y los genes supresores tumorales, que son como los frenos del carro. Normalmente, en una célula normal, valga la redundancia, los oncogenes deben estar apagados, es decir, no debe haber tanto aceleración. Y en una célula normal, los genes supresores tumorales deben estar prendidos. Así que en una célula cancerosa vas a tener oncogenes prendidos y genes supresores tumorales apagados. Ahora, ¿cómo afectan estas mutaciones o estas mutaciones de estos genes a la célula en sí? Bueno, afectan los procesos celulares normales, que son los que están señalados aquí. Es decir, afectan la diferenciación, que es la capacidad de especialización del aparato genético hacia una determinada línea celular, ¿verdad? Por ejemplo, si la célula madre va a ser un glóbulo rojo, quiere decir que ya su aparato genético tiene que estar preferentemente diferenciado hacia la síntesis de hemoglobina, porque esa va a ser su función más adelante. Otro proceso celular normal es la división, proliferación o maduración.
Otro es apoptosis, muerte celular programada, y también la síntesis proteica, por ejemplo, la síntesis de hemoglobina, como acabo de mencionar. Así que todos estos genes pueden afectar uno o varios mecanismos. Usualmente afectan a todos de una manera. Por eso es que el cáncer es una enfermedad muy complicada. Por tanto, una anemia plástica, el mecanismo de hematopoiesis ineficaz, es por afección de estos procesos celulares. ¿Se entendió, doctor? Sí, doctor. Gracias. ¿Ahora lo entendiste? O sea, te das cuenta entonces cómo dos enfermedades producen pancitopenias por mecanismos distintos. Sí, Ok, una porque tiene una base inmunológica que destruye las células. No tienes abuela, no tienes mamá. En este caso tienes a la mamá, pero lamentablemente, bueno, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, tiene que ver con la senescencia, las células también envejecen, si total los seres humanos somos células. Así que el proceso de envejecimiento es el que crea estos problemas. ¿Se entendió? Y vas adquiriendo mutaciones en tu genoma. ¿Sí? sí. Ok, perfecto. No, es que quiero estar seguro que lo entendiste. Ok, Doctor, dígame. entonces en resumen se puede decir que lo que es la anemia plástica es como es, ¿no?, una enfermedad autoinmune, entre comillas, y el plásico es como un tipo de cáncer. Es como un tipo de cáncer, no, es un cáncer. Gracias. Sí. Entonces eso es otra diferencia importantísima. Por eso te puse en la primera diapositiva de la anemia plástica, si te acuerdas, te puse que no es una enfermedad maligna, perdón, es una enfermedad benigna. Bueno, en otras palabras, no es maligna, ¿te acuerdas? Sí, Pero tiene el potencial de matar también, porque si tienes pancitopenia te puedes morir, ¿sí o no? sí. Claro, nada más que una te mata por una razón y la otra te mata por otra. A ver, si te pregunto, bueno, más adelante lo vamos a ver igualmente. Ok, ¿qué cosas pueden predisponer a los síndromes mielodisplásicos? Bueno, la minoría de los pacientes tienen mutaciones en células germinales, por ejemplo, en los espermatozoides o en los óvulos. Por eso algunas mutaciones pueden ser hereditarias. Un 5 a 10% de los casos. O sea, que si tú tienes un paciente con síndrome mielodisplásico que te dice en su historia familiar que han habido, ¿cómo se llama?, familiares con esa enfermedad, o si es un paciente joven, vamos a decir un paciente de menos de 60 años que se presenta con un síndrome mielodisplásico, porque lo he visto, eso sería la excepción, no la regla. Estos son pacientes que está indicado hacerle estudios genéticos buscando genes hereditarios. Que no vamos a entrar en detalle en eso, lo podemos conversar después en San Tomás cuando roten allá, los que roten conmigo. De manera que la mayoría de las afectaciones son adquiridas, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, exposición a mutágenos, quimio, radioterapia, por ejemplo, las que están aquí señaladas, uso de tabaco, etcétera, etcétera. O pueden haber otras enfermedades, como mencioné, la propia anemia plástica, la HPN también, la policitemia vera, la obesidad. Y como ven aquí arriba, entre los hereditarios hay también otras enfermedades que pueden predisponer a la aparición más adelante de síndrome mielodisplásico porque ya el genoma viene alterado desde el nacimiento, como son, por ejemplo, los pacientes, inclusive los pacientes que tienen trisomía 21 o cualquiera de estas enfermedades, son más propensos a tener este tipo de problemas a la larga. Y también, como mencioné, la senescencia, es decir, el solo hecho de envejecer nos pone en riesgo de adquirir un síndrome mielodisplásico. Entonces, desde el punto de vista genético, en este caso el genotipo explica el fenotipo, es decir, recuerden que le dije que es una enfermedad que se caracteriza por citopenias y por riesgo de transformación a leucemia aguda. ¿Recuerdan, verdad? Ok, las mutaciones, ¿verdad?, afectan ya sea el genoma o el epigenoma. El genoma es el set completo de los 23 pares de cromosomas, que corresponde a 3 billones de bases nitrogenadas. Y el epigenoma corresponde al genoma, pero a las modificaciones químicas del genoma, que son, por ejemplo, las metilaciones, las adenilaciones. En el caso de los síndromes mielodisplásicos es muy común, bastante común, encontrar alteraciones del epigenoma, además del genoma. Ahora, a nivel molecular afectan los procesos de diferenciación,
maduración y apoptosis, ¿verdad? O sea que ustedes ven aquí abajo, por ejemplo, en esta diapositiva, por ejemplo, lo que mencionaba. Tú puedes tener, por ejemplo, un ataque inmune, por ejemplo, una anemia plásica, y más adelante puedes tener un síndrome mielodisplásico. Tú puedes haber estado expuesto, por ejemplo, a un mutágeno ambiental y más adelante tener un síndrome mielodisplásico. El solo hecho de envejecer puedes tener también riesgo de hacer un síndrome mielodisplásico. Y haber recibido previamente radioterapia o quimioterapia por otro cáncer también te puede poner en riesgo de padecer un síndrome mielodisplásico. Y aquí están señaladas las mutaciones, como hablaba, las mutaciones en el genoma o las mutaciones en el epigenoma. ¿Qué es lo que va a causar esto? Que estas células comiencen a expandirse clonalmente, ¿verdad? Es decir, una célula maligna comienza a dar poco a poco a hijitos que tienen las mismas alteraciones y después van creando otras, y eso a la larga, por hematopoiesis ineficaz, lleva a la citopenia, anemia, neutropenia, trombocitopenia. Pero más importante, bueno, yo creo que las dos son importantes, pero quizá una de las que dan miedo sería que esta misma enfermedad, por adquisición de otras alteraciones genómicas en la medida que la enfermedad va avanzando, se transforme a una leucemia mieloide aguda cuyo pronóstico ya también es más sombrío. Las presentaciones clínicas son las mismas que la anemia plástica. El paciente puede tener síndrome anémico, infecciones, sangrado, y también es importante recordar que no debes encontrar otros hallazgos, a menos que el paciente esté infectado y le encuentras ganglio, pero digo, si no está infectado esas cosas, no le debes encontrar ganglio, tampoco debes encontrar hepatoesplenomegalia. En el caso de laboratorio, los hallazgos son también muy similares a los en el caso de la anemia plástica, excepto que aquí puedes tener citopenias aisladas o puedes tener bicitopenia. El volumen corpuscular medio, igual que la anemia plástica, puede estar normal o alto, es decir, puede haber macrocitosis. También, la anemia plástica, igual que la anemia plástica, también puede estar el RW normal. Puede haber reticulocitosis relativa porque la médula trata de compensar, pero no logra compensar, es decir, de nuevo, en el caso de anemia plástica no habían reticulocitos. Aquí los reticulocitos que se están produciendo no logran terminar su maduración a eritrocitos y por eso es que hay reticulocitosis relativa, pero realmente cuando haces la corrección, eso se lo explicará en el laboratorio de la forma reticulocitaria, te das cuenta que no compensa para el grado de anemia. Y aquí sí, a diferencia de la anemia plástica, voy a encontrar alteraciones en el frotis, que pueden ser presencia de blastos y displasia, que más adelante lo vamos a definir. Por tanto, de nuevo, ¿verdad? Los síndromes mielodisplásicos son trastornos que afectan la diferenciación y la maduración, e inclusive la apoptosis. El trastorno de diferenciación es lo que explica por qué poco a poco, a medida que la enfermedad va avanzando, van predominando los blastos, ¿verdad? Como si la maduración se fuera desviando hacia la izquierda. Recuerden que va blasto, promielo, mielo, metamielo, banda, segmentado, ¿sí? En la medida que hay un trastorno de diferenciación, que la célula no se puede diferenciar, se va haciendo cada vez más indiferenciada, y por tanto se va yendo más hacia la izquierda y se van acumulando los blastos, y ahí es donde llega el paciente a leucemia aguda. Y el trastorno de maduración son los datos de displasia que podemos encontrar en frotis de sangre periférica, que son o en la médula ósea, que son los que están señalados aquí, y los podemos encontrar ya sea en la línea eritroide, en la línea mieloide o en la línea megacariocítica. Esto, por ejemplo, en serie eritroide, esto es un frotis de sangre periférica que claramente se ve que esto está bien fregado la cosa. Primero que todo, estas dos células que están aquí no son células que deben estar en una sangre periférica, son células inmaduras, son eritrocitos nucleados que no los debes encontrar en sangre periférica. Por tanto, si tú ves esto en sangre periférica, tú dices, ups, este paciente está en problema. Aparte de eso, ves punteado basófilo, que puede ser uno de los hallazgos aquí también en síndrome mielodisplásico, y no sé si ven aquí este glóbulo rojo nucleado con este trastorno aquí de segmentación del núcleo, ¿verdad? Lo cual no es normal. Y aparte de eso, ven marcada poiquilocitosis también aquí en la serie roja. Y en la serie blanca, no sé si lo notan, pero si ustedes comparan este neutrófilo de aquí arriba con este de aquí abajo, este man que está aquí está como todo blanquito, no tiene gránulos, o sea, está hipogranular. Y aparte de eso, si ven la segmentación de este neutrófilo y la comparan con esta segmentación parece como si tuvieras achurrado un papel, yo no sé, una factura ahí que tú no quieres que esta factura ya
esto está todo mal plegado, esto no es normal definitivamente, ¿ve? Así que todos estos son datos subjetivos de displasia. Es decir, displasia en términos generales es como una pérdida de la arquitectura normal. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, una displasia en un Papa Nicolau, por ejemplo, tú puedes tener una displasia en colon, tú puedes tener una displasia en el tracto respiratorio, y por eso son enfermedades, las displasias son, bueno, en el caso mío hematológico, los síndromes mielodiplásicos ya son considerados cáncer, pero en el caso, por ejemplo, de una displasia en una mujer puede no necesariamente ser un cáncer, ¿verdad? Pero significa que si le encuentras una displasia en una mujer, en un PAP a una mujer, vas a tener que hacer más estudios porque hay que ver si esas células ya no están transformadas a cáncer. Eso es más o menos el mensaje en este caso. Ahora, ¿cuál es el contexto clínico, la sospecha? ¿Cuál es el paciente típico que tú puedes sospechar una mielodisplasia? Bueno, a diferencia de la anemia plástica, un paciente adulto con pancitopenia o citopenia y síntomas de la citopenia o la pancitopenia. Sin otros datos en el examen físico y en el laboratorio puede tener pancitopenia o citopenia con volumen corpuscular medio normal o alto y reticulocitosis relativa. E importante, de nuevo insisto, tiene que haber displasia y o blastos en el frotis de sangre periférica. ¿Qué hacemos para llegar al diagnóstico? Bueno, de nuevo, si es una enfermedad de las células hematopoyéticas STEM y progenitora, entonces vamos a tener que hacer un aspirado de biopsia médula ósea. Y aparte de eso, si sabemos ya que la base fisiopatológica son trastornos genéticos, voy a tener que hacer estudios genéticos. En este caso, y aquí está de nuevo otra vez señalado lo que hablábamos hace un rato de la falla medular, estos pacientes pertenecen a los síndromes de falla medular, pero en estos casos la médula está hipercelular en el 85% de los casos. El restante 15% pueden ser médulas normocelulares o hipocelulares. Aquí yo les voy a hablar de lo normal dentro de lo anormal, no de lo anormal dentro de lo anormal, porque si no se van a perder, pero bueno, se lo puedo decir, pero hay pacientes que pueden tener síndrome mielodisplásico y tener médula ósea hipocelular y por tanto se parecen a la anemia plástica. Por eso decía en la diapositiva anemia plástica que tengo que ver bien la morfología y aparte de eso citometría de flujo para saber si esas células realmente son células que son anormales o aberrantes en su constitución de los clusters of differentiation. Eso es importantísimo también. Tiene que haber displasia puede haber displasia de una o de varias líneas celulares, puede haber fibrosis, pero es mínima. Esto es importante. Quizás esta clase yo creo que se la va a dar este semestre, creo que se la va a dar el doctor Fernando Díaz, cuando les hable de mielofibrosis, que es una enfermedad que puede cursar con fibrosis. El porcentaje de blastos es variable. Recuerden que en anemia plástica no hay blastos, de hecho, en el síndrome mielodisplásico sí. Y también a veces hay que hacer tinciones especiales para ver, por ejemplo, si hay sideroblastos en anillo por acumulación de hierro. ¿Cuáles son los estudios genéticos que yo voy a hacer? Bueno, yo puedo hacer estudios genéticos como el que está aquí señalado aquí abajo de bandeo. Aquí están los 23 pares de cromosomas. Esto es un estudio cromosómico normal, ¿verdad? Eso es lo que sería una citogenética convencional. O puedo utilizar, basado de nuevo en principio de óptica, sondas fluorescentes que van a emitir una luz que puede ser de distintos colores. Yo la puedo marcar de rojo o de verde, ¿verdad? Y puedo ver señales de fusión, ¿verdad? De algunos, por ejemplo, como ocurre con las translocaciones, de algunos de estos cromosomas con el otro. Esto es lo que se llama fluorescence in situ hybridization. Y también puedo buscar mutaciones puntuales, ¿verdad? A nivel ya mismo del ADN, de la secuencia de ADN en algunos de los nucleótidos, utilizando PCR secuenciación, que es Polymerase Chain Reaction. Entonces, lo que voy a determinar en resumidas cuentas con esto, yo puedo tener, por ejemplo, alteraciones estructurales. Es decir, yo puedo ver que le falta un brazo a uno de estos cromosomas. O yo puedo ver alteraciones numéricas. Puedo ver, por ejemplo, que falte un cromosoma 3, lo cual sería una monosomía 3. O puedo ver 3 cromosomas 8, lo cual sería una trisomía 8. Esos son casos de aneuploidía, que se llama. O puedo ver alteraciones puntuales utilizando, por ejemplo, FISH o, como dije hace un rato, PCR por PCR o secuenciación. Por ejemplo, de nuevo, aquí las alteraciones cromosómicas las dividimos en no balanceadas y balanceadas.
Como ven, en los síndromes melodisplásicos puedes tener una gama de alteraciones en la citogenética convencional de las que están aquí señaladas en la diapositiva. Puedo encontrar alteraciones no balanceadas, que son, por ejemplo, la pérdida completa del cromosoma 7, la adquisición de un cromosoma 8 adicional, la pérdida del cromosoma Y o las deleciones de algún brazo, ya sea el brazo largo o el brazo corto de alguno de los cromosomas. O puedo encontrar, ¿verdad?, alteraciones balanceadas, es decir, puedo encontrar translocaciones. Por tanto, cuando ustedes escuchen en genética, cuando le hablen de translocaciones balanceadas, se están refiriendo, por ejemplo, a las translocaciones o a las inversiones, en la que un brazo del cromosoma es como si hubiera hecho así y se va para el de arriba, ¿no? O sea, o para abajo, dependiendo. Esto puede generar ganancias de función, por ejemplo, las translocaciones es uno de los mecanismos generadores de oncogenes. Los oncogenes, una vez que se prenden, ganan función, por eso que se llaman en inglés gain of function, porque normalmente están apagados. Así que si está apagado y lo prendes, en inglés o en español, pues será una ganancia de función. Lo contrario, los genes supresores tumorales normalmente están prendidos. Si los apagas, pierden función. Y eso lo puedes, por ejemplo, encontrar un mecanismo de alteración de un gen supresor, son las deleciones. Y a nivel de mutaciones puntuales, mira la cantidad de mutaciones que puedes encontrar en estos pacientes hoy día que se han ido estudiando cada vez más con los avances en genética, se van encontrando cada vez más y más alteraciones. Las alteraciones puntuales las podemos dividir solo para que sepan en 3 tipos: nonsense, frame shift o missense. Nonsense y frame shift siempre van a producir proteínas anormales. Las missense puede que produzcan proteínas anormales, pero pueden ser también mutaciones que no pasa nada, porque caen en un sitio de lectura del codón, que si intercambias ¿cómo se llama?, el nucleótido, ¿verdad?, no pasa nada porque vas a leer el mismo aminoácido. Recuerden que el código genético es redundante. ¿Por qué son importantes los estudios genéticos? Bueno, por 3 cosas. Y en síndrome melodisplásico y en tumores, cáncer, es importante hacerlo, porque dan información pronóstica, que es lo más importante para el paciente. El paciente no le importa todo este bochinche que estamos hablando. El paciente le importa saber qué le voy a dar, cuánto va a vivir, o si va a vivir, si se va a morir, si va a vivir cuántos años, si se va a curar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también para nosotros puede ser importante porque puede ser que a futuro le pueda decir al paciente, bueno, es que para ese tipo específico de alteración en esa proteína, ¿verdad?, yo tengo ahora un medicamento. Y eso es lo que ustedes han visto hoy día, por ejemplo, la revolución con los famosos inhibidores, como por ejemplo imatinib, nilotinib, que se lo va a... Bueno, yo mismo les voy a dar esa clase, dicho sea de paso, lesión amiloide crónica. O se pueden también utilizar como biomarcadores para seguimiento. Es decir, si yo tengo una alteración en alguna proteína o en algún marcador genético y yo doy un tratamiento, yo debo ir viendo en el tiempo cómo va desapareciendo ese marcador, y así puedo saber si el paciente se va a curar o no se va a curar. Porque si sigue positivo es porque digo, bueno, este paciente no está respondiendo al tratamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico de los síndromes melodisplásicos? Bueno, hay 2 criterios: el criterio morfológico y el criterio genético. Los criterios morfológicos, ¿verdad?, que son los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que salieron publicados en el año 2022, los morfológicos son estos que están aquí. Tiene que haber citopenias en una o más líneas, que corresponde a tener una hemoglobina menor de 10, una cuenta absoluta de neutrófilos menor de 1800, un recuento plaquetario menor de 100.000. El otro criterio morfológico es blastos menos de 20%. En la clase de leucemia aguda vamos a ver que este es el cutoff que se utiliza para separar una leucemia aguda del resto de las patologías que cursan con blastos en sangre periférica y o médula ósea, como los síndromes melodisplásicos. Y evidentemente, hablando de neoplasias displásicas, como que es el término nuevo que se les puso, ¿verdad?, tiene que haber displasia. Y el criterio es que tenga que ser más del 10% en cualquiera de las 3 líneas celulares. Y los criterios citogenéticos moleculares son los que están aquí. Hay de 2 tipos, los definitorios y los excluyentes. Es decir, si un paciente tiene estos criterios más alguna de estas mutaciones, por ejemplo, una mutación en el SF3B1, que esto pertenece a los genes del spliceosoma, o tiene una deleción del brazo largo del cromosoma 5, estos son mutaciones que se han visto que están
asociadísimas con síndrome melodisplásico. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene una translocación 821, una inversión 16, una translocación 15-17, aunque no tenga 20% de blasto, estos pacientes tienen leucemia aguda, y eso lo que vamos a ver en la próxima clase de leucemia aguda, y por eso son excluyentes de síndrome melodisplásico. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo? Bueno, estos son los criterios, pero el diagnóstico requiere entonces que el paciente tenga citopenias persistentes, ¿verdad? O sea, la mayoría de los pacientes obviamente van a tener citopenias crónicas, o sea, ya viene hace rato el cuadro, y blastos menos de 20% en sangre periférica o médula ósea. Y además de eso, puedes tener ya sea el criterio de displasia o puedes tener o alteraciones genéticas. Es decir, que hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, estos dos y no tienen ninguno, o tienen uno de estos dos, es decir, no tienen, por ejemplo, alteraciones genéticas, sigue teniendo un síndrome melodisplásico. Es decir, hay pacientes que yo les puedo hacer todos los estudios genéticos habidos y por haber y no les voy a encontrar alteraciones genéticas, o por lo menos de las conocidas hasta ahora. Entonces, lo siguiente después del diagnóstico es categorizar al paciente de acuerdo a la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es la 5ª edición que salió publicada el año pasado, ¿verdad? Uno de los cambios que se hizo, ¿verdad?, fue cambiarle el nombre de síndrome melodisplásico a neoplasia melodisplásica. Y se clasifican, como lo ven aquí, de acuerdo a normalidades genéticas, que son las que están aquí arriba señaladas, y anormalidades morfológicas. Es decir, que al final del camino, cuando ya tengo el diagnóstico, lo voy a tener que categorizar al paciente como algunos de estos que están aquí recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, como dije anteriormente, al paciente le interesa pronóstico, y el pronóstico me lo da, como ven aquí, las escalas de riesgo. ¿Cuáles utilizamos en melodisplasia? Utilizamos cualquiera de las dos, el IPSS-R, que es el revisado, o el IPSS, el que está aquí a la mano derecha, y el IPSS-R, el revisado, el que está aquí a la mano izquierda. Son fundamentalmente muy similares, pero los dos se fundamentan en utilizar parámetros genéticos y parámetros morfológicos, ¿verdad?, para definir por puntaje, ¿verdad?, que es lo que ustedes ven aquí arriba, aquí arribita, dependiendo de lo que el paciente vaya teniendo, vaya acumulando la información, va dándole un puntaje de acuerdo a esto que está aquí, y de acuerdo entonces, si utilizas el IPSS, vas a tener 4 categorías de riesgo: bajo riesgo, riesgo intermedio 1, intermedio 2 y alto riesgo, de acuerdo al puntaje que está aquí. Igualmente para el IPSS-R, aquí están las distintas categorías: muy bajo riesgo, intermedio, alto y muy alto. ¿Qué es lo que quiero decir con riesgo? Lo que queremos decir con riesgo es que el paciente puede vivir menos o el paciente tiene más probabilidad de transformarse en leucemia aguda. Así que no es lo mismo un paciente con una neoplasia mielodisplásica con un IPSS-R very low que un paciente que tiene una neoplasia mielodisplásica very high. Y eso lo va a determinar nuevamente la combinación de estas características que están aquí, que está, por ejemplo, aquí a la mano derecha, creo que aquí también a la mano, en acá, están las distintas categorías de hallazgos en la citogenética que definen, ¿verdad?, los grupos o por cariotipos, por ejemplo, como bueno, intermedio, pobre. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, yo le hago una citogenética al paciente y le encuentro una pérdida del cromosoma Y, ese paciente tiene un buen cariotipo. ¿Ve? Pero ¿qué tal que le haga una citogenética y tiene una pérdida del cromosoma 7? Eso es mal pronóstico, así que eso ya tendría por aquí un score un poco más alto. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, como la minoría de los pacientes son de jóvenes, si tenemos un paciente con mielodisplasia joven, el tratamiento que sería de elección sería un trasplante, porque es lo único que está comprobado que puede curar a estos pacientes. Pero, como acabamos de mencionar hace un rato, esto es una enfermedad de gente mayor de edad, de promedio de 70 años. Estos pacientes, la mayoría, no van a ser candidatos a trasplante. Así que tenemos que utilizar otras terapias. Antes se utilizaba quimioterapia, ahora se utilizan terapias novedosas como por ejemplo inhibidores, pero sobre todo hay una terapia que ha funcionado muy bien para tanto pacientes de bajo riesgo como para pacientes de alto riesgo, que es un medicamento que se llama azacitidina, que es un inhibidor, que es un agente hipometilante, porque lo que produce es hipometilación a nivel ¿cómo se llama? Del epigenoma, porque estos pacientes cursan con lo contrario, ¿verdad? Como
No entré en detalles, pero sí les mencioné que afectaba muchísimo el epigenoma y estos pacientes tienen muchas áreas genéticas hipermetiladas. Así que estos medicamentos lo que hacen es quitar grupos metilos para mejorar entonces los procesos celulares como diferenciación, maduración, apoptosis. De manera que con estas terapias, es cierto, no vamos a curar a los pacientes. Ojo, eso hay que tenerlo claro, no lo vamos a curar, pero podemos mejorar la citopenia para que el paciente no se muera de una hemorragia, para que el paciente no se me muera de una neutropenia, de una infección, o para que el paciente no se me muera de una falla cardíaca por una anemia. Y más que todo también le voy a dar este medicamento para retrasar la progresión a leucemia mieloide aguda. Y por eso es que esta tabla es importantísimo. Tendrán menos tiempo, van a tardar menos en progresar de mielodisplasia a leucemia mieloide aguda los pacientes en categorías de alto riesgo, ya sea por IPSS-R o IPSS. Así que eso es algo que es bien importante. ¿Perdón? Sí. Eh, no necesariamente, porque, por ejemplo, los de bajo riesgo pueden vivir muchos años. Y si tú tienes un paciente, por ejemplo, 85 años, 90 años con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, tú sabes que ese paciente, a ver, ¿cuánto tú crees que es la vida media de un panameño, doctor, de acuerdo a datos de la Contraloría? Bueno, los anteriores, no sé los nuevos, pero más o menos. Correcto, 75, 76 años. Bueno, un paciente de 90 años ya está pasado, doctor. ¿Tú le darías tratamiento a ese paciente y sobre todo si es de bajo riesgo? No, porque probablemente se va a morir de otra cosa, no se va a morir de la mielodisplasia. Así que ese es un paciente que no lo vas a ver morir de leucemia aguda, no necesariamente. Pero la pregunta también es importante porque la otra cara de la moneda de tu pregunta es, ¿qué tal que tú tuvieras un paciente de 55 años, 50 años con un síndrome mielodisplásico que no es la regla sino la excepción? Tú no serías más agresivo porque estás 20 años por debajo de la vida media de un panameño, tú no serías más agresivo en tratarlo. Claro, porque tienes que tratar de curarlo, porque si lo tratas suavecito o no lo tratas, ese paciente, y ponte que encima sea de un IPSS-R alto, o sea, de alto riesgo, tú lo vas a dar sin tratamiento, chuzo, está difícil, doctor. Así que, pero bueno, ves por qué las preguntas a veces tienen muchas maneras de pensarlas. Pero la respuesta a tu pregunta específica sería lo que te acabo de contestar. Sería la complicación que puedes ver definitivamente en estos pacientes, que aquí te la pongo. O sea, si tú te das cuenta, los pacientes pueden morir, por ejemplo, de una complicación como anemia, infección o sangrado, pero también pueden morir porque se complican a leucemia aguda, o sea, se transforman a leucemia aguda, ¿verdad? Y entonces esos pacientes van a tener un peor pronóstico que la etapa previa que tenían de mielodisplasia, porque se les va a cortar el solo hecho de haberse transformado en leucemia aguda, le va a cortar la sobrevida global. Y es lo que está aquí de nuevo a mano derecha, si te das cuenta. ¿Cómo impacta la IPSS en la sobrevida global? Lo ves aquí, ¿verdad? Y en el porcentaje de transformación a leucemia aguda. Porque, por ejemplo, de nuevo, mira, si tú eres un paciente de 90 años, de very low, mira el tiempo de ¿cómo es que se llama? De promedio de tardar a evolucionar a leucemia aguda, 15 años casi. Ese paciente no lo va a ver transformarse. Pero si tuvieras, por ejemplo, un paciente, te lo voy a poner al revés, ponte que tienes el de 55 años y tienes very low, ¿lo tratas o no lo tratas? Sí, porque lo puedes ver más adelante vivo con leucemia aguda a una edad que probablemente ya no va a poder dar un tratamiento agresivo porque no te lo va a aguantar. ¿Ves? ¿Se entendió? Ok, perfecto. Ok, la última enfermedad que vamos a ver es HPN, para abreviarlo, porque a ver que se me enreda la lengua, tanto está diciendo este nombre así tan largo. Bueno, el HPN es un trastorno genético, pero en este caso es un trastorno genético adquirido a nivel de las células stem y su progenio. O sea que todas las hijas de estas células tienen este mismo defecto.
Afecta a adultos, la media de edad de 30 años, así que es una enfermedad de aparición más similar a la anemia plástica que el síndrome mielodisplásico, y también es rara. Yo diría que hasta, lo que pasa es que yo creo que a veces esta enfermedad, como no tiene un cuadro clínico característico, así como la anemia plástica o la mielodisplasia, tiene varias formas de presentación, a veces es más difícil de diagnosticarla y por tanto yo creo que yo creo no, de hecho hay su registro a nivel mundial, pero lo que sí es cierto es que es una enfermedad rara, no es tan frecuente como la mielodisplasia que acabamos de ver. Bueno, aquí me equivoqué, realmente es HPN, pero también pertenece a los síndromes de falla medular, como lo vemos aquí abajo, es decir, la hemoglobina paroxística nocturna. Ahora vamos a ver por qué se produce la falla medular aquí. La falla medular aquí se produce porque las células también sufren apoptosis prematuramente, ¿verdad? En parte por una maduración acelerada, o también puede ser, para que lo sepa, porque es complicado, ¿verdad? Puede ser porque también caen en falla medular. Por eso que estos pacientes también con HPN con el tiempo pueden evolucionar a anemia plástica. Esa es la última diapositiva que vamos a ver. Entonces, como mencioné, la HPN es una enfermedad genética. La mutación genética es una mutación genética somática, es decir, en células somáticas, ¿no? Que es adquirida y afecta específicamente a las células de stem multipotencial, por decirlo así, a las abuelitas más que todo. La mutación es de tipo frame shift. Frame shift quiere decir que se mueve un nucleótido o varios nucleótidos. El marco de referencia de lectura de los codones se mueve y por tanto si se mueve la lectura es totalmente distinta y la mayoría de las veces produce una proteína truncada porque produce un stop codon, o sea, un codón de detenimiento. La mutación afecta específicamente al gen PK gene, que es el fosfatidilinositolglicano ancla, y este gen está localizado en el cromosoma X, por eso que puede afectar por igual a hombres y mujeres. Porque recuerden que las mujeres, el otro cromosoma a nivel de la célula somática sufre lionización, si se acuerdan, ¿no? O sea, se inactiva. Afecta la síntesis de la proteína y este gen es importante para la síntesis de una proteína que sirve de anclaje a otras proteínas, que esta proteína es glicofosfatilinositol, que es esta molécula que ven aquí señalada, que está compuesta de glucosa, de lípidos, ¿verdad? Y de alcoholes, ¿verdad? Y eso esta es una molécula que utilizan muchas células para anclar otras proteínas, de manera que otras proteínas para poder llegar a la célula y mandar señalizaciones necesitan esto como ancla. Por tanto, si tú no sintetizas esta molécula, ¿verdad? Porque tienes un defecto en una de las enzimas, una de las proteínas que se encargan de la síntesis de esta molécula, no vas a tener proteínas que se puedan anclar aquí y por tanto tendrás una célula deficiente en alguna función para lo que se necesite la proteína que se debe anclar ahí arriba. Las presentaciones clínicas son las mismas que anemia plástica, en parte también y que síndrome mielodisplásico, porque pueden producir citopenia, ¿verdad? Y llevar a falla medular y por tanto puede producir también, inclusive en algunos casos, hipoplasia. Así como puedes encontrarte médulas hiperplásicas, también te puedes encontrar médulas hipoplásicas. Algo que es característico y por eso el nombre, ¿verdad? Hemoglobinuria paroxística, es que estos pacientes eliminan hemoglobina en la orina y por eso se hace oscura. O también pueden tener datos de hemólisis como por ejemplo ictericia. De hecho, eso se ve en el 62% de los casos como una forma de presentación. O pueden tener, por ejemplo, esto sí es difícil de sospecharlo, trombosis en sitios poco usuales en el 16% de los casos. ¿A qué me refiero con trombosis en sitios poco usuales? Bueno, el sitio más común de trombosis, como ustedes probablemente ya lo habrán dado, no sé si lo han dado, es la trombosis venosa profunda en las piernas, es el sitio más común. Así que si yo tengo una trombosis, por ejemplo, de Budd-Chiari, yo debo pensar como causal de esa trombosis, debería pensar en HPN. Igualmente no debo encontrar otros hallazgos físicos, es decir, no debe haber, por ejemplo, crecimientos viscerales. Entonces, ¿cuándo pensar en hemoglobinuria paroxística nocturna, o sea, en HPN? Cuando igualmente tengo una citopenia sin explicación, y muchas veces no lo pensamos, por eso es que este diagnóstico a veces es difícil. Cuando tengo una anemia hemolítica que he descartado otras causas, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune, y no le encuentro explicación a la hemólisis, debo pensar en HPN.
O si tengo una trombosis en un sitio poco común, por ejemplo un Budd-Chiari, también debo pensar en la posibilidad de HPN. Pero bueno, yo le voy a ser sincero, a mí a veces también se me ha escapado dentro de mi cabeza el diagnóstico diferencial HPN, así que en mi vida lo que yo llevo de hematólogo, nada más he diagnosticado una de los que yo recuerdo. No sé si es porque no lo he pensado, no sé si es porque realmente es raro las dos cosas, pero realmente nada más es que yo recuerdo, nada más he diagnosticado una en el Seguro Social. Pero bueno, ya estoy un poquito más aware del problema y ya con los años uno gana experiencia y dice, bueno, vamos a tratar de hacer los exámenes necesarios para decir HPN. A nivel de laboratorio, igualmente estos pacientes pueden cursar con citopenia aislada o pueden cursar con pancitopenia. El volumen corpuscular medio puede estar normal o alto, el índice de distribución eritrocitaria o RW puede estar normal. Estos pacientes sí pueden tener reticulocitosis, sobre todo si tienen predominio de anemia hemolítica, van a tener tratar de compensar para ver reticulocitosis. Y en el frotis de sangre periférica podemos encontrar citopenias también sin otras anormalidades, igual que en anemia plástica. ¿Cuáles metodologías utilizamos para el diagnóstico? Bueno, de nuevo, esto es una de las tantas causas de falla medular, así que es un problema de la médula. Por tanto, voy a tener que hacer un aspirado, biopsia de médula ósea. Y aquí sí la citometría de flujo es la metodología utilizada para el diagnóstico de la HPN. Bueno, lo debía haber puesto aquí, pero también pueden cursar con médula ósea hipercelular. Cursan con médula ósea hipocelular los pacientes que hacen falla medular, que no lo son todos, pero puede haber pacientes que hagan falla medular. Puede haber algo de displasia, pero no llega a 10%, como vimos en el criterio de la Organización Mundial de la Salud, o simple y sencillamente no hay displasia, y tampoco debe haber fibrosis en la biopsia de hueso. La técnica recomendada aquí para la citometría de flujo es el FLAIR, que es el Fluorescent Labeled Proaerolicina, que es una proteína derivada de una bacteria, que ahora mismo no me acuerdo, Aeromona algo, que lo que hace es unirse, actuar como una proteína que se une al ancla. Evidentemente, si no se une al ancla, la técnica no te lo va a detectar y te va a decir que está perdida ese marcador. Y los antígenos que se buscan, hablando de marcadores, son el CD55, el CD59 principalmente, que son dos antígenos que nos defienden sobre todo al glóbulo rojo de el complemento, del ataque por el complemento mientras circulan en la sangre periférica. Así que el criterio diagnóstico es documentar la deficiencia de estos dos marcadores, el CD55 y el 59, en dos poblaciones celulares por lo menos, es decir, en glóbulo rojo y en neutrófilo. Y eso hay que tomarlo en cuenta en el contexto clínico apropiado. ¿Qué hacemos con los pacientes? Bueno, los pacientes pueden tener también distintos tipos de severidad y también es importante saber si el paciente se está presentando con una falla medular. Si el paciente se está presentando con una falla medular, como lo ven aquí a la mano derecha, lo vas a tratar prácticamente igual como si fuera una anemia plástica, es decir, trasplante de médula ósea, o si no, le vas a tener que hacer tratamiento inmunosupresor. Pero si el paciente no se está no se está comportando como una falla medular, ¿verdad? Entonces esos pacientes los puedes tratar con otros medicamentos anticomplementos que hay en el mercado. O si el paciente, por ejemplo, tiene alguno de estos datos de acá, por ejemplo, debutó con una trombosis, tiene disfunción orgánica por trombosis, por microtrombosis, por ejemplo, o hizo, por ejemplo, datos de anemia hemolítica severa, como por ejemplo disnea, falla cardíaca, etc. Estos son pacientes que van a responder a las terapias de anticuerpos monoclonales como el eculizumab, que bueno, ese es el primero que se generó, pero ya hoy día hay nuevas terapias como el ravulizumab. Aquí en Panamá no tenemos ninguno de los dos, así que además no tenemos ninguno de estos realmente, pero estos son anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína del complemento, que son las que destruyen al glóbulo rojo, ¿verdad? Y causan también otros problemas a nivel de otras líneas celulares, y por tanto son ¿cómo se llama? Medicamentos anticomplementos que los puedes utilizar para estos pacientes. Pero hay pacientes que también, inclusive si no tienen nada de esto, los puedes observar en el tiempo y ver qué pasa con ellos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de toda esta clase que estas tres enfermedades son similares. Pero si hay dos similares si yo tuviera que sacar a una de estas, serían los síndromes mielodiplásicos, porque estas dos
Son las dos más similares entre ellas, tanto por sus características clínicas, como por sus características de laboratorio, como por sus características patológicas, los hallazgos de la biopsia médula ósea. En lo que se diferencian es en su fisiopatología. Esta es inmune, esta es genética, pero también otra cosa que las caracteriza es que una u otra se pueden transformar, como lo ven aquí, entre ellas mismas. Es decir, yo puedo tener un paciente con anemia plástica que tiene un clon pequeño de células HPN y esos pacientes tienen un 57% de chance a la larga de transformarse en HPN, voy a decirlo así. Y mientras que los pacientes con HPN, ¿verdad?, pueden complicarse a la larga en un 15% de los casos, ¿verdad?, hacer falla medular y complicarse como si fuera o comportarse como si fuera una anemia aplásica. ¿Alguna pregunta, muchachos? Pregunta, muchachos. Víctor, solo para repetir, aquí vemos que el HPN es de un origen principalmente genético y usted comentó que ellos se transforman principalmente en anemia plástica. ¿Es por qué? Porque tenían algo de fondo, no entendí qué dijo ahí, es que no recuerdo. No. La genética no tiene mucho que ver en esa parte. Esos pacientes se pueden complicar a anemia plástica, pero no porque la parte genética los transforma en anemia plástica, no. El mecanismo, o sea, los mecanismos o sea, el mecanismo a nivel celular es distinto, no es por eso. Buenas, doctor. Parece que no hay más preguntas. Nada más, no sé si tiene mi correo, se lo voy a enviar para que me envíe preguntas para el examen. Epa, ok, excelente, profesora. Sí, ok, doctor. Muchas Bueno, gracias. gracias, muchachos. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Chao, nos vemos la próxima. Chao.